Hola y bienvenidos al segundo seminario de neurofisiología. Hoy vamos a ver neurotransmisión. Para comprender cómo percibimos el mundo exterior, aprendemos, controlamos la respiración, la digestión o los movimientos de nuestro cuerpo, es fundamental entender cómo se comunican las neuronas entre sí. Como futuros médicos, entender la base de la neurofisiología es importante para comprender el normal funcionamiento de los sistemas, pero también porque entender las bases de la neurotransmisión sirvió para el desarrollo de fármacos que consumimos cotidianamente y que como médicos van a indicar. También permitió entender conceptos básicos de farmacología que permitieron comprender efectos de sustancias que consumimos cotidianamente, como el café, o procesos complejos como la adicción. La clase pasada vieron cómo se generaba la diferencia potencial entre dos compartimentos semipermeables, los mecanismos disipativos y fuerzas impulsoras, las propiedades pasivas de membrana y la generación y la conducción del impulso nervioso. O sea, que vieron cómo se puede generar una señal eléctrica y cómo la misma puede ser transmitida a lo largo del cuerpo de la neurona. Hoy, en esta clase, vamos a ver cómo la información pasa de una neurona a otra, de qué manera se comunican dos células excitables. Pero primero, un poco de historia. Hacia finales del siglo XIX se sabía bastante poco del funcionamiento del sistema nervioso central y no había muchas técnicas para estudiarlos. En 1873, Camillo Golgi, el mismo que descubrió la organela que lleva su nombre, desarrolló una técnica que permitió teñir al tejido nervioso. Utilizando esta técnica, Golgi propuso que el cerebro estaba formado por una especie de red continua, formando un retículo, y postuló de esta manera la teoría reticular. Ramón y Cajal, un histólogo español, utilizando la misma técnica pero en tejido nervioso inmaduro, llegó a la conclusión de que el cerebro estaba formado por estructuras independientes, como puede verse en este dibujo realizado por Ramón y Cajal. A esta hipótesis se la conoce como teoría celular. Hoy sabemos que Ramón y Cajal tenía razón y que el cerebro está formado por estructuras independientes que se comunican entre ellas. Por este descubrimiento, ambos científicos, sin haberse puesto nunca de acuerdo, compartieron el premio Nobel en 1906. Las neuronas son células altamente especializadas, con distintas regiones dedicadas a cumplir diferentes funciones. La sinapsis se define como la región en la que una neurona se comunica con otra. Si miramos con más detalle, observamos que la sinapsis está compuesta por tres regiones bien delimitadas. Por un lado, el terminal de la neurona presináptica. Es la región del axón de la neurona que está generando la señal a ser transmitida. La membrana de la célula postsináptica y el espacio comprendido entre ellas, llamada espacio, brecha o hendidura sináptica. Dependiendo de las características de esta hendidura, la sinapsis se las puede separar en dos grandes grupos, las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. En la mayoría de las sinapsis, esta hendidura es significativa y juega un rol importante en las sinapsis químicas. Sin embargo, existen algunos tipos de sinapsis en los que el espacio entre las dos neuronas que se están comunicando no existe y hay contacto físico entre ellos. Este último tipo son las sinapsis eléctricas. Las sinapsis eléctricas se caracterizan porque las células se comunican directamente entre ellas a través de unos canales iónicos especiales llamados gap junction o uniones estrechas, que permiten que el citoplasma de ambas células se conecten entre sí. Esta comunicación permite el pasaje de iones directamente entre la célula pre a la célula postsináptica. Los gap junctions están formados por hemicanales, uno en la membrana presináptica y uno en la membrana postsináptica. Estos hemicanales forman un puente entre las dos células. El poro que se forma es de gran tamaño, lo que deja pasar distintos tipos de iones y hasta moléculas pequeñas. Si miramos en más detalle, observamos que cada hemicanal está formado por 6 subunidades de una proteína llamada conexina. La transmisión de la señal se da casi instantáneamente en las señales eléctricas. Miremos ahora el ejemplo a la derecha de la figura. Lo que tenemos acá es el registro de un potencial de acción generado en la neurona presináptica. Y en el panel de abajo, el potencial de acción que se genera en la célula postsináptica. Como se puede ver,
la respuesta generada en la célula postsináptica aparece casi inmediatamente después de la generación del potencial de acción. O sea que la comunicación física entre ambas células permite el pasaje de iones de una célula a otra, generando una respuesta casi instantánea. Contrariamente, las sinapsis químicas no tienen continuidad física entre la célula pre- y la postsináptica. Las sinapsis químicas dependen de la difusión del neurotransmisor a través de la brecha sináptica. Esta difusión lleva tiempo, no es instantánea. El neurotransmisor es un compuesto químico que se va a unir a una proteína específica de membrana en la membrana postsináptica, desencadenando un efecto determinado. En la mayoría de las sinapsis, la liberación del neurotransmisor se da en regiones determinadas, llamadas zonas activas, en donde se encuentran agrupadas vesículas conteniendo el neurotransmisor. En la figura del lado izquierdo, las vesículas se observan como circulitos blancos. A la derecha tenemos una foto de microscopía electrónica, en donde también se pueden ver las vesículas como círculos chicos y claros. Y con la flecha se está marcando la región de unión de las vesículas y la liberación del neurotransmisor. Entonces, si comparamos las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas, observamos que las sinapsis eléctricas se caracterizan porque permiten el pasaje de iones directamente entre las células involucradas, dado que existe continuidad entre ambas células, generando un puente entre los citoplasmas. Esta característica hace que la transmisión sináptica sea virtualmente instantánea. Además, esta comunicación es bidireccional, es decir, las cargas pueden pasar en cualquiera de las direcciones a través de las gap junctions. Por otro lado, las sinapsis químicas involucran la difusión del neurotransmisor a través de la brecha sináptica, generando un retardo sináptico. Además, esta especialización de las sinapsis químicas hace que la transmisión de la información sea unidireccional. La idea de que la transmisión eléctrica se pudiera transferir de una célula a otra a través de un compuesto químico fue tema de intenso debate a comienzos del siglo XX. Un experimento clave que ayudó a comprobar que este tipo de transmisión era posible fue realizado en 1926 por un fisiólogo alemán llamado Otto Lewy. Lewy aisló y perfundió 2 corazones de ranas en 2 compartimentos separados, como se muestra en la izquierda de la figura, midiendo siempre la frecuencia a la que latían. Luego estimuló el nervio vago, que inervaba el primer corazón, y vio que disminuía su frecuencia cardíaca, propiedad que ya se conocía del nervio vago. Tomó la solución de perfusión en la que había estado bañado el primer corazón y se lo transfirió al segundo, siempre midiendo la frecuencia cardíaca. Y observó que ésta también disminuía, aún en ausencia de la estimulación del nervio vago que inervaba el segundo corazón. De esta manera concluyó que algo era liberado por el primer corazón al medio que lo bañaba y que esto podía afectar la frecuencia cardíaca. Y lo llamó sustancia del vago. Hoy sabemos que lo que se libera por estimulación del nervio vago es acetilcolina. Tiempo después se demostró que este mismo tipo de señal química actuaba en la sinapsis del sistema nervioso central. Independientemente del neurotransmisor del que estemos hablando, las sinapsis químicas involucran varios pasos complejos que explican el retraso sináptico. Veremos ahora a grandes rasgos estos pasos y luego en más detalle discutiremos cada uno de ellos. La sinapsis química requiere como primer paso la llegada del potencial de acción al terminal sináptico. Esta llegada va a producir la despolarización de la membrana y la apertura de canales de calcio, voltaje dependientes presentes en los terminales, con la consiguiente entrada de calcio al terminal. La entrada de calcio a través de estos canales genera un aumento en la concentración de calcio en la zona activa que lleva a la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática y la liberación del neurotransmisor. Las moléculas del neurotransmisor liberados difunden libremente en la brecha sináptica y hacen contacto con los receptores que se encuentran en la membrana postsináptica. Estos receptores van a generar el pasaje de iones a través de la membrana postsináptica, ya sea directa o indirectamente, generando cambios en la conductancia y en el potencial de membrana de la célula. Estos cambios en el potencial de la célula postsináptica se los llama potenciales postsinápticos.
Veamos en más detalle a qué nos referimos cuando hablamos del retardo sináptico. Imagínense que tienen la capacidad de medir el cambio de potencial tanto en la célula presináptica como postsináptica a través de registros electrofisiológicos. Si hicieran eso, podrían registrar y graficar los cambios en el potencial de membrana de cada célula en función del tiempo, de igual manera que como se observa en el gráfico de la izquierda. En este gráfico se observa en la parte superior el potencial de acción de la célula presináptica y en el panel inferior el potencial de acción en la célula postsináptica. Los gráficos están alineados temporalmente. Se puede ver claramente que el potencial de acción postsináptico aparece retrasado con respecto al potencial de acción presináptico. ¿A qué se debe este retraso? Bueno, hemos hablado ya de que la sinapsis química involucra varios pasos, entre ellos la entrada de calcio al terminal presináptico, la liberación del neurotransmisor, la apertura de canales en la membrana postsináptica y la generación del potencial postsináptico. En la figura de la derecha se observan varios de estos pasos. Las respuestas están superpuestas para que se observen mejor estos procesos. Se puede ver que lo primero que sucede es la generación del potencial presináptico. Esto lleva a que aparezca una corriente de calcio entrante, graficada en rojo, que se va a dar en la célula presináptica. Luego del pico de entrada de calcio, se ve la aparición del potencial excitatorio postsináptico o PEPS. En este caso, el potencial excitatorio postsináptico fue lo suficientemente grande para generar la despolarización y la generación del potencial de acción postsináptico. De esta manera, queda claro que para que aparezca el potencial de acción postsináptico, se tienen que dar previamente varios pasos, los cuales se van sumando y generando el retardo sináptico. Entonces, la sinapsis química requiere de la liberación de neurotransmisor desde el terminal presináptico. Esto lleva a preguntarnos, ¿qué define a una molécula química como neurotransmisor? Para que se considere a una sustancia como neurotransmisor clásico, tiene que cumplir varias características. Por empezar, la sustancia tiene que ser sintetizada en la célula presináptica y almacenada en el terminal sináptico. Esto quiere decir que la maquinaria de síntesis tiene que estar presente en la célula presináptica. La sustancia tiene que ser liberada frente a la estimulación del terminal presináptico y esa liberación es dependiente de calcio. Y finalmente, las células postsinápticas tienen que expresar receptores específicos para ese neurotransmisor. Existen distintos tipos de neurotransmisores, pero que se los puede dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los neurotransmisores pequeños y por el otro, los neuropéptidos. Ahora veremos cuáles son sus diferencias. Dentro del primer grupo de los neurotransmisores pequeños se encuentran la acetilcolina, las aminas biogénicas como la serotonina y la dopamina, los aminoácidos como el glutamato, el GABA y la glicina y las purinas. Dentro de los neuropéptidos encontramos a los opioides, a la sustancia P y al neuropéptido I, entre otros. Las moléculas pequeñas se sintetizan en el terminal sináptico. Esto quiere decir que las enzimas y precursores necesarios para su síntesis tienen que ser transportados desde el soma, y eso se hace a través de un mecanismo de transporte axonal lento. En el terminal, una vez sintetizado, el neurotransmisor es vesicularizado a través de proteínas transportadoras específicas ubicadas en la membrana de las vesículas. Los neuropéptidos, por el contrario, se sintetizan y son vesicularizados en el soma de las células, y luego son transportados hacia el terminal sináptico a través de un transporte axonal rápido que involucra proteínas motoras como la quinesina. Entonces, si resumimos cuáles son los pasos necesarios para que se produzca una sinapsis química, observamos que lo primero que tiene que suceder es que tiene que existir la síntesis y el almacenamiento del neurotransmisor en el terminal presináptico. Se requiere de la llegada del potencial de acción al terminal presináptico para que se despolarice la membrana y se genere la apertura de canales de calcio voltaje dependientes y la entrada de calcio al terminal. Esta entrada de calcio va a favorecer la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática y la liberación del neurotransmisor hacia la brecha sináptica. El neurotransmisor entonces difundirá libremente hasta encontrarse con los receptores ubicados en la membrana postsináptica, unirse a los mismos y producir la apertura o cierre de canales y cambios en la conductancia de la membrana postsináptica.
Y tan importante como estos pasos es que se requiere la remoción del neurotransmisor desde la brecha sináptica, que se dará por distintos mecanismos que veremos más adelante.